Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y este es el vídeo que forma parte de la trilogía sobre la democracia de Joseph Schumpeter, donde estamos leyendo 3 capítulos, este es el segundo, de la obra Capitalismo, Socialismo y Democracia. En el primer vídeo vimos cómo Schumpeter mostraba cuál era la teoría clásica de la democracia, mostrando que de algún modo pues era ciertamente algo ingenua y que no se hacía cargo de críticas necesarias a su propia fundamentación. En este segundo capítulo vamos a ver cuál es la teoría de Schumpeter acerca de la democracia, que es una teoría realista acerca de la misma. Y también tengo que comentar que que no voy a leer las notas a pie de página porque nos interrumpiría mucho la lectura, y por otra parte, pues como aparecen en pantalla, cualquiera puede parar el vídeo en cualquier momento y las puede consultar a su antojo. Así que sin más, vamos a leerlo y hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? Venga, adelante. Capítulo 22. Otra teoría de la democracia. Primera parte. La competencia por el caudillaje político. Yo creo que la mayoría de los estudiosos de la política se han decidido ya a aceptar la crítica que se hace en el capítulo precedente a la teoría clásica de la democracia. Creo también que casi todos ellos están de acuerdo, o lo estarán antes de mucho, en aceptar otra teoría que está mucho más próxima a la realidad y, al mismo tiempo, salva del naufragio mucho de lo que los defensores del método democrático entienden realmente por esta expresión. Lo mismo que la teoría clásica, se definirá con gran concisión. Se recordará que nuestras principales dificultades acerca de la teoría clásica se centraban en la afirmación de que el pueblo tiene una opinión definida y racional sobre toda cuestión singular, y que lleva a efecto esta opinión en una democracia eligiendo representantes que cuidarán de que esa opinión sea puesta en práctica. Así pues, la elección de los representantes se considera como el fin que se subordina al fin primario del sistema democrático, que consiste en investir al electorado del poder de decidir las controversias políticas. Supongamos que invertimos el orden de estos dos elementos y ponemos en segundo lugar la decisión de las controversias por el electorado y, en primer lugar, la elección de los hombres que han de efectuar la decisión. Para expresarlo de otra manera, ahora adoptamos el criterio de que el papel del pueblo es crear un gobierno o algún otro organismo intermediario, el cual crearía, a su vez, un ejecutivo nacional o gobierno. Entonces lo definiríamos así. Método democrático es aquel sistema institucional para llegar a las decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo. La defensa y explicación de esta idea va a demostrarnos enseguida que constituye un gran progreso respecto a la teoría del proceso democrático, tanto en la verosimilitud de sus puestos como en la solidez de sus proposiciones. En primer lugar, esta concepción nos proporciona un criterio razonablemente eficiente mediante el cual poder distinguir de los demás a los gobiernos democráticos. Ya hemos visto que la teoría clásica tropieza con dificultades en esta esfera, porque tanto la voluntad como el bien del pueblo pueden ser servidos, y lo han sido en muchos ejemplos históricos, tan bien o mejor por gobiernos que no pueden calificarse de democráticos, con arreglo a cualquier uso aceptado en este término. Ahora estamos en una posición en cierto modo mejor, porque hemos decidido lanzar como piedra de toque un modus procedendi
cuya existencia o cuya ausencia es fácil de comprobar en la mayoría de los casos. Por ejemplo, una monarquía parlamentaria como la inglesa cumple los requisitos del sistema democrático, porque el monarca está prácticamente obligado a nombrar para el gabinete a las mismas personas que habría elegido el Parlamento. Una monarquía constitucional no está calificada para llamarse democrática porque los electorados y los parlamentos, aunque tengan todos los demás derechos que tienen los electorados y los parlamentos en las monarquías parlamentarias, carecen del poder de imponer sus deseos en cuanto a la composición de la comisión gobernante. Los ministros del gabinete son, en este caso, servidores del monarca, tanto en esencia como en el nombre, y en principio pueden ser destituidos y nombrados por él. Tal sistema puede satisfacer al pueblo. El electorado puede confirmar este hecho votando contra toda propuesta de reforma. El monarca puede ser tan popular como para sentirse capaz de derrotar a todo competidor para la magistratura suprema. Pero como no existe ningún mecanismo para hacer efectiva esta competencia, el caso de la monarquía constitucional no entra dentro de nuestra definición de régimen democrático. En segundo lugar, la teoría incorporada en esta definición deja todo el espacio que deseemos para un reconocimiento apropiado del hecho vital del caudillaje. La teoría clásica no hacía esto, sino que, como hemos visto, atribuía al electorado un grado completamente irreal de iniciativa que prácticamente llegaba a ignorar el caudillaje. Pero las colectividades actúan casi exclusivamente mediante la aceptación del caudillaje. Este es el mecanismo esencial de toda acción colectiva que sea algo más que un simple reflejo. Las proposiciones acerca del funcionamiento y de los resultados del método democrático que tienen en cuenta este factor son por necesidad infinitamente más realistas que las proposiciones que lo ignoran. No se limitarán a la ejecución de una volonté générale, sino que sobrepasarán esta para mostrar cómo se forma o cómo se sustituye o cómo se adultera. Lo que hemos llamado voluntad fabricada no queda ya fuera de la teoría. Aberración, por cuya desaparición oramos piadosamente. Tiene cabida, como debe ser, en la misma planta baja de nuestra construcción. En tercer lugar, sin embargo, en tanto que haya auténticas voliciones de grupo, por ejemplo, la voluntad de los parados de recibir un subsidio por paro o la voluntad de socorrerlos expresa por otros grupos, nuestra teoría no las pasa por alto. Por el contrario, podemos insertarlas ahora exactamente en el papel que desempeñan en realidad. Tales voliciones no se afirman directamente, por regla general. Aun cuando sean vigorosas y definidas, permanecen latentes, con frecuencia por espacio de décadas, hasta que son llamadas a la vida por algún líder político que las convierte entonces en factores políticos. Esto lo hace, o lo hacen por él sus agentes, organizando estas voliciones, estimulándolas y, por último, incluyendo puntos apropiados de las mismas en su programa para la competencia electoral. La interacción entre los intereses parciales y la opinión pública y la manera como dan lugar a la pauta que llamamos situación política aparecen, desde este punto de vista, a una luz nueva y mucho más clara. En cuarto lugar, nuestra teoría no es, por supuesto, más precisa que el concepto de competencia por el caudillaje. Este concepto presenta dificultades similares a las que son inherentes al concepto de competencia en la esfera económica, con el cual puede ser comparado de un modo provechoso. En la vida económica, la competencia no falta nunca por completo, pero difícilmente es alguna vez perfecta. De un modo semejante, en la vida política hay siempre algo de competencia, aunque tal vez sea tan solo potencial,
por la adhesión del pueblo. Para simplificar la cuestión, no hemos retenido como especie de competencia que sirva para definir la democracia más que el caso de la libre competencia por el libre voto. La justificación de esto es que la democracia parece implicar la aplicación de un método reconocido a la conducta de la lucha de la competencia y que el método electoral es prácticamente el único de que disponen para este fin las comunidades de cualquier magnitud. Pero aunque esta restricción excluye muchos procedimientos para alcanzar el caudillaje que deben ser excluidos, tales como la competencia mediante la insurrección militar, no excluye ciertos casos que son sorprendentemente análogos a los fenómenos económicos a los que ponemos la etiqueta de competencia desleal o fraudulenta o de restricción de la competencia. Y no podemos excluirlos porque, si lo hiciéramos, nos quedaríamos reducidos a una democracia ideal completamente ajena a la realidad. Entre este caso ideal, que no existe, y los casos en que toda competencia con el líder establecido en el poder es impedida por la fuerza, hay una serie continua de variaciones, dentro de la cual se pasa del método de gobierno democrático hasta el autocrático por pasos imperceptibles. Pero si lo que queremos no es filosofar, sino comprender, tenemos que reconocer que las democracias son como deben ser. El valor de nuestro criterio no se perjudica seriamente por la diversidad de especies de democracia. En quinto lugar, nuestra teoría parece aclarar la relación que existe entre la democracia y la libertad individual. Si entendemos por esta última la existencia de una esfera de autonomía individual cuyos límites son variables, históricamente, ninguna sociedad tolera la libertad absoluta, ni siquiera de conciencia ni de manifestación del pensamiento. Ninguna sociedad reduce a cero esa esfera. La cuestión se convierte claramente en una cuestión de grado. Ya hemos visto que el método democrático no garantiza necesariamente una mayor cantidad de libertad individual, de la que permitiría otro método político en circunstancias semejantes. Puede muy bien ser lo contrario, pero no por ello deja de existir una relación en las dos. Si, en principio, al menos, todo el mundo es libre de entrar en competencia por el caudillaje político, presentándose al electorado, esta facultad se traducirá en la mayoría de los casos, aunque no en todos, en una considerable cantidad de libertad de discusión para todos, y especialmente en los casos normales, en una cantidad considerable de libertad de prensa. Esta relación entre la democracia y la libertad no es absolutamente rígida y puede ser alterada, pero desde el punto de vista del intelectual es muy importante. Al mismo tiempo, esto es todo lo que hay que decir sobre esta relación. En sexto lugar, debe observarse que, al hacer de la función de crear un gobierno directamente o por medio de un organismo intermedio la función primaria del electorado, era mi intención incluir en esta frase también la función de disolverlo. Lo uno significa simplemente la aceptación de un líder o de un grupo de líderes. Lo otro significa simplemente rechazar esta aceptación. Con esto se toma en consideración un elemento que el lector puede haber echado de menos. Puede haber pensado que el electorado no solo instala al gobierno en el poder, sino que también lo fiscaliza. Pero como los electorados no fiscalizan normalmente a sus líderes políticos de ninguna manera, a no ser negándose a reelegirlos o negándose a reelegir a las mayorías parlamentarias que los apoyan, es conveniente reducir nuestras ideas acerca de esta fiscalización a los medios indicados en nuestra definición. En ocasiones tienen lugar subversiones espontáneas que derriban directamente a un gobierno o a un ministro individual, o bien los fuerzan a seguir una determinada línea de conducta. Pero estos casos no solamente son excepcionales, sino que, como veremos, son contrarios al espíritu del método democrático. En séptimo lugar,
nuestra teoría arroja una luz muy necesaria sobre una antigua controversia. Quien acepte la teoría clásica de la democracia y crea, en consecuencia, que el método democrático ha de garantizar que se decidan las cuestiones y se configure la política de acuerdo con la voluntad del pueblo, tiene que encontrarse con el hecho de que, aun cuando esa voluntad fuese innegablemente real y definida, la decisión por simples mayorías la tergiversaría en muchos casos, más bien que le daría efectividad. Evidentemente, la voluntad de la mayoría es la voluntad de la mayoría y no la voluntad del pueblo. La segunda constituye un mosaico que la primera no representa en absoluto. Equiparar ambas por definición no es resolver el problema. Sin embargo, se han hecho intentos de soluciones verdaderas por parte de los autores de los diversos planes para una representación proporcional. Estos planes han encontrado una crítica adversa basada en razones prácticas. Es obvio, en efecto, no solo que la representación proporcional ofrecerá oportunidades de afirmarse a todas las clases de idiosincrasia, sino también que puede impedir a la democracia crear gobiernos eficientes y resultar así un peligro en épocas de tensión. Pero antes de llegar a la conclusión de que la democracia se hace incapaz de funcionar si se lleva a efecto su principio de una manera consecuente, es justo que nos preguntemos si este principio implica realmente la representación proporcional. En realidad, no lo implica. Si la aceptación del caudillaje es la verdadera función del voto del electorado, la defensa de la representación proporcional se derrumba, porque sus premisas ya no son válidas. El principio de la democracia significa entonces simplemente que las riendas del gobierno deben ser entregadas a los individuos o equipos que disponen de un apoyo electoral más poderoso que los demás que entran en la competencia. Y esto, a su vez, parece asegurar la permanencia del sistema de mayorías dentro de la lógica del método democrático, si bien podríamos condenarlo basándonos en razones ajenas a esta lógica. Segunda parte. La aplicación del principio. Habiendo esbozado nuestra teoría en la sección precedente, vamos ahora a contrastarla con algunos de los rasgos más importantes de la estructura y el funcionamiento del mecanismo político de los países democráticos. Punto número 1. En una democracia, como ya he dicho, la función primaria del voto del electorado es crear un gobierno. Esta función puede ser desempeñada mediante la elección de un equipo completo de funcionarios para todos los cargos. Sin embargo, esta práctica caracteriza fundamentalmente la formación del gobierno local y, por consiguiente, vamos a dejarla de un lado. Considerando únicamente el gobierno nacional, podemos decir que crear un gobierno significa prácticamente decidir quién debe ser el hombre que lo acaudille. Podemos llamarle, como antes, primer ministro. Solamente hay una democracia en la que el voto del electorado realiza esto directamente, a saber, los Estados Unidos. En todos los demás casos, el sufragio del electorado no crea directamente un gobierno, sino un órgano intermedio, que en lo sucesivo llamaremos Parlamento, al cual transmite la función de crear gobierno. Si pudiera parecer fácil explicar la adopción o más bien la evolución de este sistema tanto por razones históricas como por razones de conveniencia, e igualmente las distintas formas que ha adoptado en los diferentes sistemas sociales. Pero la delegación parlamentaria no es una construcción lógica, es un producto natural cuyos sutiles matices y resultados escapan por completo a las teorías oficiales y mucho más a las legales. ¿Cómo crea un gobierno parlamento? ¿Cómo crea un gobierno un parlamento? El método más sencillo es elegirlo o, de una manera más realista, elegir al primer ministro
y después votar la lista de ministros que esté presente. Este método rara vez se usa, pero pone de manifiesto la naturaleza del procedimiento mejor que todos los demás. Además, los otros métodos pueden reducirse todos al mismo, porque el hombre que llega a primer ministro es, en todos los casos normales, el único a quien elegiría el Parlamento. La manera como efectivamente es asignado para el cargo, por un monarca como en Inglaterra, por un presidente como en Francia, o por un organismo o comisión especial, como en el Estado Libre de Prusia, en el periodo de Weimar, es simplemente una cuestión de forma. La práctica inglesa clásica es esta. Después de unas elecciones generales, el partido triunfante dispone normalmente de una mayoría de asientos en el Parlamento, y de esta forma está en situación de lanzar un voto de desconfianza contra todos, menos contra su líder, que de esta manera negativa es designado por el Parlamento para ejercer el caudillaje nacional. Recibe su comisión del monarca en un besamanos y presenta al mismo su lista de ministros, de la cual forma parte la lista de ministros del gabinete. En esta incluye, en primer lugar, algunos veteranos del partido, que reciben lo que pudiera llamarse un cargo honorífico. En segundo lugar, los dirigentes de segunda fila, los hombres con quienes cuenta para la polémica habitual en el Parlamento y que deben ser su encumbramiento en parte a su valor político positivo y, en parte, a su valor como elementos de perturbación potenciales. En tercer lugar, los hombres que se están elevando, a quienes invita al círculo mágico del cargo, a fin de extraer los cerebros de la ganga, y, a veces, en cuarto lugar, unos pocos hombres a los que considera especialmente calificados para desempeñar ciertos puestos. Pero, repito, en todos los casos normales, esta práctica tiende a producir el mismo resultado que daría la elección del primer ministro por el Parlamento. El lector verá también que allí donde, como en Inglaterra, el primer ministro tiene el poder efectivo de disolver el Parlamento, dirigirse al país, el resultado se aproximará en cierta medida al que debería esperarse de una elección directa del gabinete por el electorado en tanto que éste le apoye. En 1879, cuando el gobierno de Beaconsfield, israelí, después de casi 6 años de próspero ejercicio de poder, que culminó en el éxito espectacular del Congreso de Berlín, se creía destinado, con arreglo a todos los precedentes habituales, a un éxito en las elecciones. Gladstone conmovió súbitamente al país mediante una serie de arengas de insuperable valor, campaña Midlothian, en las que manejó las atrocidades turcas con tal éxito que le colocaron a él personalmente en la cresta de una ola de entusiasmo popular. El partido oficial de Gladstone no tuvo nada que ver con esto. Varios de sus dirigentes incluso lo desaprobaron. Gladstone había abandonado años antes el caudillaje del partido y ahora conquistó el país sin ninguna ayuda. Pero cuando el Partido Liberal había ganado, bajo este ímpetu, una victoria aplastante, resultó evidente para todo el mundo que Gladstone tenía que ser aceptado de nuevo como líder del partido. Y no solo eso, sino que tenía que llegar a ser el líder del partido en virtud de su caudillaje nacional, y que no había espacio sencillamente para ningún otro. Llegó al poder con una aureola de gloria. Ahora bien, este ejemplo nos enseña mucho acerca del funcionamiento del método democrático. Ante todo, hay que darse cuenta de que es único en su cualidad dramática, pero solo en este aspecto. Es el ejemplar excepcional de una especie normal. El caso de los dos Pitt, de Peel, de Palmerston, de Disraeli, de Campbell Bannerman y otros,
difieren de este tan solo en grado. En primer lugar, en cuanto al caudillaje político del primer ministro, nuestro ejemplo se muestra que está compuesto de 3 elementos. Distintos que no deben ser confundidos, y que en cada caso se mezclan en distintas proporciones, cuya dosificación determina el carácter del gobierno de cada primer ministro singular. Según este ejemplo, el primer ministro llega al cargo como jefe de su partido en el Parlamento. Sin embargo, tan pronto como se instala en el poder, se convierte, en cierto sentido, en el líder del Parlamento, directamente de la Cámara de que es miembro e indirectamente también de la otra. Esto es algo más que un eufemismo oficial, más bien también que el reconocimiento del poder parlamentario inherente al cargo de primer ministro sobre su propio partido. Adquiere igualmente influencia sobre los demás partidos, así como sobre sus miembros individuales, o bien excita su antipatía. Y estas acciones y reacciones son susceptibles de modificar grandemente sus probabilidades de éxito. En el caso límite, cuyo mejor ejemplo es el de Sir Robert Peel, puede ejercer coacción sobre su propio partido, apoyándose en otro. Finalmente, aunque en todos los casos normales será también la cabeza de su partido en el país, el ejemplar bien desarrollado de la especie primer ministro tendrá una situación en el país distinta de la que adquiere automáticamente por la jefatura de la organización del partido. Dirigirá la opinión del partido de una manera creadora, dándole forma, y al final se elevará hacia un caudillaje formativo de la opinión pública, más allá de los límites del partido, hacia el caudillaje nacional, que puede llegar a ser independiente en cierto grado de opinión más estrecha de su partido. No es necesario decir lo personal que es una realización tal y la importancia tan grande que tiene un apoyo tal fuera del partido y del Parlamento. Pone una fusta en manos del líder, cuyo chasquido puede traer a la obediencia a los partidos reacios y conspiradores, aunque su correa lacerará duramente a la mano que la emplee desafortunadamente. Esto sugiere una importante limitación a nuestra afirmación de que, en un sistema parlamentario, la función de crear el gobierno incumbe al Parlamento. El Parlamento decide normalmente quién ha de ser primer ministro, pero al hacerlo así no es completamente libre. Decide por aceptación más bien que por iniciativa, exceptuando los casos patológicos como el de la Chambre francesa. Los deseos de los diputados no son, por regla general, los datos finales del proceso del que surge el gobierno. Los diputados no solo están maniatados por sus obligaciones con el partido, son también manejados por el hombre a quien ellos eligen. Manejados incluso en el acto de la elección misma, exactamente igual que son manejados por él una vez que le han elegido. Todo caballo es libre, por supuesto, de cocear las bridas, y no siempre obedece al freno. Pero la sublevación o la resistencia pasiva contra la dirección del líder solo pone al descubierto la relación normal, y esta relación normal pertenece a la esencia del método democrático. La victoria personal de Gladstone en 1880 constituye la réplica a la teoría oficial de que el Parlamento crea y dispone al gobierno. Consideremos ahora lo relativo al carácter y al papel del gabinete. Es algo, curiosamente, bifronte, un producto conjunto del Parlamento y del primer ministro. Este designa a sus miembros mediante un nombramiento, como hemos visto, y el primero acepta su elección, pero también influye sobre ella. Considerado desde el punto de vista del partido, es una asamblea de sublíderes
que refleja más o menos su propia estructura. Desde el punto de vista del primer ministro, es una asamblea no solo de camaradas de armas, sino de hombres de partido que tienen que tener en consideración sus propios intereses y perspectivas. Parlamento en miniatura. Para llevar a cabo la combinación y para que funcione es necesario que los ministros del gabinete en perspectiva estén dispuestos, no necesariamente por un amor entusiasta, a servir bajo Mr. X y que Mr. X establezca su programa a fin de que sus colegas en el gabinete no se sientan tentados con demasiada frecuencia a reconsiderar su posición, como dice la fraseología oficial, o a hacer una huelga de asistencia. Así pues, el gabinete, y lo mismo puede decirse a todo el ministerio, que en Inglaterra comprende también funcionarios políticos que no forman parte del gabinete, tiene en el proceso democrático una función distinta de la del primer ministro, de la del partido, de la del parlamento y de la del electorado. Esta función o caudillaje va asociada a los negocios corrientes, en modo alguno subordinada a ellos, que despachan los miembros individuales del gabinete en los distintos departamentos para los que son designados a fin de manejar las palancas del mando de la máquina burocrática. Y sobre todo tiene una relación remota, si es que la tiene, con la de vigilar que la voluntad del pueblo se cumple en cada uno de estos departamentos. Precisamente, en los ejemplos mejores se encuentra el pueblo con resultados en los que nunca pensó y que no habría aprobado si se le hubieran sometido antes de su promulgación. Volvamos a la cuestión del Parlamento. Ya he definido la que me parece ser su función primaria, con las reservas consiguientes, pero pudiera objetarse que mi definición no toma en consideración el resto de sus funciones. El Parlamento hace, evidentemente, bastantes otras cosas, además de establecer y derribar gobiernos. Legisla e incluso administra. Pues aunque todo acto del Parlamento, a excepción de las resoluciones y declaraciones políticas, es ley en sentido formal, hay muchas leyes que deben ser consideradas como medidas administrativas. El presupuesto constituye el ejemplo más importante. Su elaboración es una función administrativa. No obstante, en los Estados Unidos es elaborado por el Congreso, pero aun cuando fuese elaborado por el ministro de Hacienda, con la aprobación del gabinete, como en Inglaterra, el Parlamento tiene que votarlo y en virtud de este voto se convierte en una ley. ¿No refuta esto nuestra teoría? Cuando dos ejércitos operan uno contra otro, sus movimientos respectivos se centran siempre en objetivos particulares que están determinados por sus situaciones estratégicas o tácticas. Pueden luchar por una extensión particular de terreno o por una colina particular. Pero el interés que presenta conquistar aquella extensión de terreno o aquella colina tiene que derivarse del fin estratégico o táctico que consiste en batir al enemigo. Sería evidentemente absurdo intentar derribarlo de cualesquiera propiedades extramilitares que pudiera tener ese terreno o esa colina. De un modo semejante, el fin primero y principal de cada partido político es prevalecer sobre los demás a fin de conseguir el poder o de permanecer en él. Lo mismo que la conquista del trozo de terreno o de la colina, la decisión de las controversias políticas es, desde el punto de vista del político, no el fin, sino solamente la materia prima de la actividad parlamentaria. Como los políticos disparan palabras en vez de balas, y como estas palabras se dirigen inevitablemente hacia los problemas puestos a debate, la finalidad real de la actividad parlamentaria puede no resultar siempre tan clara como la de la actividad militar. Pero lo esencial de ambos juegos es la victoria sobre el adversario.
Fundamentalmente, pues, la producción corriente de decisiones parlamentarias sobre cuestiones nacionales constituye precisamente el método por el que el Parlamento mantiene o se niega a mantener a un gobierno en el poder, o por el que el Parlamento acepta o rechaza el caudillaje del primer ministro. Con las excepciones que pronto se mencionarán, cada voto es un voto de confianza o de desconfianza, y los votos, que se llaman así técnicamente, no hacen más que poner de relieve in abstracto el elemento esencial que es común a todos. De esto podemos convencernos observando que la iniciativa para traer las cuestiones a la decisión parlamentaria pertenece, por regla general, al gobierno o, en caso contrario, al gabinete presunto de la oposición, pero no a los miembros particulares del Parlamento. Es el primer ministro quien elige, de entre el torrente ininterrumpido de problemas corrientes, aquellos que va a convertir en problemas parlamentarios, es decir, aquellos sobre los cuales se propone su gobierno presentar proyectos de ley, o, si no se siente seguro en este terreno, al menos proyectos de resolución. Por supuesto, todo gobierno recibe de su predecesor un legado de cuestiones pendientes que tal vez sea incapaz de esquivar. Otras cuestiones se acogen como cuestión de una rutina política. Solo en el caso de un éxito especialmente brillante está un primer ministro en situación de imponer medidas sobre una cuestión política creada totalmente por él mismo. En todo caso, sin embargo, la elección o la dirección del gobierno, ya sea o no libre, es el factor que domina la actividad parlamentaria. Si se presenta una proposición de ley por la oposición, ello quiere decir que se ofrece batalla. Tal proceder constituye un ataque que el gobierno tiene que desarticular apropiándose la cuestión controvertida o bien haciendo rechazar la proposición. Si un grupo del partido gubernamental presenta una proposición de ley importante que no figura en la lista del gobierno, esto significa una insurrección. Y es desde este punto de vista, y no desde el de los méritos extratácticos del caso, desde el que será considerado por los ministros. Esto es aplicable incluso al planteamiento de un debate. A no ser que sea sugerido o sancionado por el gobierno, esto es síntoma de que al gobierno se le va el poder de las manos. Finalmente, la adopción de una medida mediante un convenio entre los partidos significa una batalla no decidida o una batalla evitada por razones estratégicas. Quinto. 5. Las excepciones a este principio del caudillaje del gobierno en las asambleas representativas sirven solo para poner de manifiesto su carácter realista. Estas excepciones son de dos clases. En primer lugar, ningún caudillaje es absoluto. El caudillaje político ejercido con arreglo al método democrático es menos absoluto aún que los demás, a causa de ese elemento de competencia que es esencial a la democracia. Como teóricamente todo prosélito tiene el derecho de desplazar a su líder, y como casi siempre hay algunos que tienen una oportunidad real de hacerlo, el miembro particular del partido y el ministro, si siente que podría conseguir un puesto más elevado, colocado dentro o fuera del círculo encantado, adoptan una línea de conducta intermedia entre la adhesión incondicional a la pauta del líder y el establecimiento incondicional de una pauta propia, sopesando los rasgos y las oportunidades con una meticulosidad que a veces es realmente admirable. El líder responde a su vez adoptando una línea de conducta intermedia entre insistir en el mantenimiento de la disciplina y permitir la oposición. Suaviza la presión con concesiones más o menos juiciosas, los enojos con cumplimientos y los castigos con recompensas. Este juego da como resultado, según la fuerza relativa de los individuos y según sus posiciones, una cantidad de libertad muy variable, pero en la mayoría de los casos considerable.
En especial, los grupos que son bastante fuertes para hacer sentir su descontento, pero no bastante fuertes para beneficiarse incluyendo sus personajes y sus programas en el concierto del gobierno, podrán salirse con la suya en cuestiones de poca importancia, o en todo caso, en cuestiones que el primer ministro se sienta inducido a considerar como de poca importancia o de importancia parcial. De esta manera, grupos de prosélitos o incluso miembros individuales pueden en ocasiones tener la oportunidad de conseguir la aprobación de proposiciones de ley propias, y mayor tolerancia aún se dispensará, por supuesto, a la mera crítica o al dejar de votar mecánicamente por cada propuesta del gobierno. Pero solo necesitamos considerar estas concesiones con un espíritu práctico para percibir, por los límites impuestos al uso de esta libertad, que no constituye el principio del funcionamiento de un parlamento, sino la desviación del mismo. En segundo lugar, hay casos en los que el organismo político deja de hacerse cargo de ciertos problemas, bien porque los altos mandos de las fuerzas del gobierno y de la oposición no aprecien su valor político, o porque dicho valor sea en realidad dudoso. Tales problemas pueden entonces ser acogidos por los secesionistas, que prefieren aspirar al poder como independientes a servir en las filas de uno de los partidos existentes. Esta es, por supuesto, una política perfectamente normal, pero hay otra posibilidad. Un hombre puede tomar con tanta resolución una cuestión particular que puede entrar en la arena política simplemente para tratar de resolverla a su manera y sin albergar ningún deseo de iniciar una carrera política normal. Sin embargo, esto es tan inusitado que es difícil encontrar ejemplos de este proceder que tengan importancia de primer rango. Tal vez fue el de Richard Cobden. Es cierto que los ejemplos de importancia secundaria son más frecuentes, especialmente los ejemplos del tipo de cruzados, pero nadie sostendrá que son otra cosa que desviaciones de la práctica normal. Podemos resumir como sigue. Al observar las sociedades humanas, por regla general, nos encontramos difícil especificar, al menos de la manera tosca del mero sentido común, los diversos fines por los que luchan las sociedades que aquí estudiamos. Puede decirse que estos fines proporcionan la razón de ser o el significado de las actividades individuales correspondientes. Pero de aquí no se sigue que el valor social de un tipo de actividad sea necesariamente el móvil determinante de esta actividad y, por lo tanto, la explicación de la misma. Si no es así, una teoría que se contenta con un análisis del fin o necesidad social a que hay que servir no puede aceptarse como una explicación adecuada de las actividades a que sirve. Por ejemplo, la razón por la que existe un fenómeno como la actividad económica es, por supuesto, que las personas necesitan comer, vestirse, etc. Proveer medios para satisfacer esas necesidades es el fin o sentido social de la producción. No obstante, todos estamos de acuerdo en que esta tesis constituiría un punto de partida de lo más irreal para una teoría de la actividad económica en una sociedad mercantil, en que procederíamos con mucho más acierto si partiésemos de las tesis relativas al lucro. De un modo semejante, el sentido o función social de la actividad parlamentaria es, indudablemente, hacer leyes y, en parte, adoptar medidas administrativas. Pero para comprender cómo la política democrática sirve a este fin social, tenemos que partir de la lucha de la competencia por el poder y las magistraturas y darnos cuenta de que la función social que cumple, por decirlo así, subsidiariamente en el mismo sentido en que la producción es subsidiaria a la obtención de un lucro. Finalmente, parte 6. Finalmente, por lo que se refiere al papel del electorado, solamente hay que mencionar un punto adicional. Ya hemos visto que los deseos de los miembros de un parlamento no son los datos finales del proceso creador del gobierno. Con relación al electorado puede hacerse una afirmación similar. Su decisión, glorificada ideológicamente en la expresión llamada del pueblo, no fluye de su iniciativa,
sino que es configurada y su configuración es una parte esencial del proceso democrático. Los electores no deciden problemas pendientes, pero tampoco eligen a los miembros del Parlamento con plena libertad entre la población elegible. En todos los casos normales, la iniciativa radica en el candidato que hace una oferta para obtener el cargo de miembro del Parlamento y el caudillaje local que puede llevar consigo. Los electores se limitan a aceptar su oferta con preferencia a las demás o a rechazarla. Incluso la mayoría de los casos excepcionales en que un hombre es elegido auténticamente por los electores entran en la misma categoría por una de estas dos razones. Es natural que un hombre no necesite hacer ningún ofrecimiento para obtener el caudillaje si ya lo ha adquirido, o bien puede suceder que un líder local que puede dominar o influir en el voto, pero que no puede o no quiere competir por sí mismo en la elección, designe a otro, que puede parecer entonces haber sido descubierto por los electores obrando por su propia iniciativa. Pero cualquiera que sea la interpretación que pueda darse tanto a la iniciativa del electorado como a la aceptación de uno de los candidatos en competencia, su alcance está, a su vez, muy restringido por la existencia de los partidos. Un partido no es, como nos haría creer la teoría clásica o Edmund Burke, un grupo de hombres que intentan fomentar el bienestar público a base de un principio sobre el que se han puesto de acuerdo. Esta racionalización es peligrosa porque es seductora, pues todos los partidos se equipan, por supuesto, en una época dada, con un arsenal de principios o puntos programáticos, los cuales pueden ser característicos del partido que los adopta, y tan importantes para su éxito como lo son para un gran almacén de las marcas de las mercancías que vende. Pero ni un almacén puede ser definido por sus marcas, ni un partido puede definirse por sus principios. Un partido es un grupo cuyos miembros se proponen actuar de consuno en la lucha de la competencia por el poder político. Si esto no fuera así, sería imposible a partidos diferentes adoptar el mismo programa exactamente o casi exactamente. No obstante, esto sucede, como todo el mundo sabe, los partidos y los agentes electorales de partido son simplemente la respuesta al hecho de que la masa electoral es incapaz de otra acción que la estampida y representan un intento de regular la competencia política de una manera exactamente similar a las prácticas correspondientes de los asociados, de comerciantes. La psicotecnia de la dirección de un partido y la propaganda de partido, las consignas y las marchas musicales no son simples accesorios, son elementos esenciales de la política. También lo es el boss, cacique político. Bien, pues hasta aquí. Creo que ha sido un pelín más breve que el anterior. Así que nada, les convido al tercer y último vídeo sobre Schumpeter, donde leeremos el capítulo subsiguiente a este, donde se hace una recapitulación de los conceptos y de las ideas y críticas que se han venido manejando hasta ahora en estos dos últimos capítulos. Así que nada, que les vaya muy bien y hasta la próxima.